esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Y le invito a que abra su Biblia en Jonás, capítulo 1, verso 2 y verso 3. Y vamos a leer estos dos versos de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pastor Héctor, diríjanos una palabra de oración. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por todas las bendiciones que tú nos brindas, que tú nos das. Y en esta mañana, Señor, queremos meditar tu palabra y queremos que tú nos hables, Señor. Mirando a las Escrituras, mirando al profeta Jonás, tráenos enseñanza, tráenos consejos, principios para no actuar, para no tomar las mismas decisiones en la vida del profeta Jonás, en nuestra vida, que esto nosotros podamos aprender sabios consejos. Conforme a tu voluntad queremos andar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, alabado sea tu nombre. Amén. Tome asiento, amado hermano. Como decía hace unos minutos, el domingo pasado empezamos un breve estudio del libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro de 4 capítulos de menos de 50 versículos. Y a veces solamente nosotros, cuando alguien se cita, a veces se hacen preguntas bíblicas acerca de ciertos personajes, decimos Jonás y la gente dice, la ballena, aunque la Biblia no dice de la ballena. La Biblia dice que Dios había preparado un gran pez. Pero la historia de Jonás no solamente se trata de la travesía, de la aventura, de la experiencia de Jonás y la ballena. El libro de Jonás nos brinda diferentes enseñanzas para nosotros. Si usted y yo, nosotros pudiéramos regresar en el tiempo, mirar cómo fue la vida en los días del Antiguo Testamento. Hubo una época en la cual el trabajo más peligroso de la tierra era profeta. La Biblia nos enseña, no vamos a ir por el tiempo, pero que había una recompensa para traer la cabeza del profeta Elías. La Biblia también nos presenta que el profeta Jeremías fue golpeado, fue encarcelado varias veces y arrojado en una cisterna en la que se hundió en el cieno, en el barro, hasta la cintura. La Biblia también nos presenta acerca de Daniel. Lo vemos a Daniel en el foso de los leones. Y recuérdenos, Pastor Héctor, las palabras que dijo Jesús acerca de lo que habían hecho con los profetas, los habitantes de Jerusalén. Y hasta matar. Mire, los profetas. Hoy, a veces porque en el país hay libertad de culto, nosotros no valoramos y no entendemos la responsabilidad de los ministros, sean estos pastores, sean estos evangelistas, sean estos apóstoles o misioneros, sean estos profetas o sean estos maestros. Pero el trabajo de llevar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. La verdad es que en los tiempos del Antiguo Testamento no había trabajo más peligroso y difícil. Y aunque usted no lo crea, en estos tiempos a veces nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Un profeta que estamos estudiando, este profeta Jonás, su historia generalmente se le enfoca en aquella historia del gran pez. Pero pocas veces apreciamos a Jonás por su fe. Porque como ya hemos visto,
En Primera de Reyes, en el capítulo 14, que diga en Segunda de Reyes, capítulo 14, se nombra al profeta Jonás. Él sirvió a Dios fielmente por mucho tiempo, tal vez por décadas. Algunos comentaristas, algunos eruditos bíblicos piensan que el relato que encontramos en el libro de Jonás era cuando ya este hombre ya era de cierta edad avanzada, y es ahí cuando él recibe la orden de ir a Nínive. La Biblia nos señala que él era un profeta maduro, un profeta dedicado a traer palabra de Dios en el tiempo de un rey llamado Jeroboam II. Él traía una palabra de parte de Dios para la nación de Israel, la nación del norte que se había ido tras el pecado, que no estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, este profeta va a cometer algunos errores en su caminar. Y la Biblia nos enseña, nos confronta, nos exhorta para que usted, para que yo no actuemos como a veces los hombres de Dios actuaron. La profecía que trajo Jonás al pueblo de Israel, a la nación de Israel, al rey Jeroboam II, se había hecho realidad. ¿Cuál fue la profecía? Cualquiera hubiera traído esta profecía. Era de parte de Dios. Pero ¿cuál era el mensaje? Que Dios iba a restaurar los límites de la tierra de Israel. En otras palabras, que el pueblo iba a vencer en las diferentes batallas. Y esa palabra se cumplió. Y esto le daba credibilidad a la profecía, al nombre del profeta Jonás. Pero ahora Dios lo llama a un nuevo capítulo, a una nueva historia en su vida. Y este tal vez sea el capítulo más difícil. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Jonás va a salir huyendo de la palabra, de la presencia, de la voluntad de Dios. Por eso es que en este mensaje vamos a considerar algunos aspectos para que usted y yo podamos comprender qué llevó a Jonás a tomar un rumbo contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que este mensaje yo le he puesto como título Jonás, el profeta fugitivo. Y quiero que veamos dos cosas. Primeramente, el llamado de Dios a Jonás. Volvamos a meditar en esos versos 2 y 3. Mire lo que dice. Pastor Héctor, léanos versos 2 y 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque has subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, como le digo, el libro de Jonás es un libro muy rápido. No nos dice todas las cosas, pero nos dice lo más importante. No nos dice cuándo llegó la presencia, la palabra de Dios para Jonás, pero podríamos entender que desde que él llegó el mensaje hasta que él toma la decisión y él viaja para Jope y luego va para la ciudad de Tarsis, todos estos eventos se desarrollaron tal vez en algunos días, tal vez semanas, no lo sabemos. Pero note lo que dice la palabra de Dios para Jonás. Porque ha subido su maldad, hablando de la ciudad de Nínive, delante de mí. Es como que si Dios, vamos a parafrasear esta frase, es como que si Dios le dijera a Jonás: puedo oler su maldad hasta en el cielo. A veces cuando usted pasa por cierto lugar, usted dice: me apesta. Y usted puede decir, tal vez es un animal muerto. Y ese animal puede ser que esté a 10, 20 metros, pero ese hedor le llega
a usted. Y eso es algo desagradable. Dios le estaba diciendo a Jonás: Jonás, Nínive ha pasado a ser una ciudad que desde el punto de vista espiritual es como una cloaca de pecado. El olor ha llegado hasta el cielo. Ahora tú actúa como profeta y dales el siguiente mensaje: arrepiéntanse. El mandato de Dios capta la atención de Jonás. Porque ¿quién es el escritor del libro de Jonás? Jonás mismo. Y él se recuerda la palabra de Dios para él. Esto captó la atención de Jonás. Pero el destino, el lugar donde él había sido enviado a llevar a cabo su tarea, lo hizo reaccionar. No le dijo: anda a Samaria. No le dijo: anda a la ciudad de Jerusalén, que eran las capitales en aquel tiempo. Le dice: anda a Nínive. Entonces quiero que usted entienda, Nínive en aquellos tiempos era la capital de una nación llamada Asiria. Asiria era un imperio que se estaba creciendo, extendiendo. ¿Y cómo ellos se extendían? No es que ellos decían: bueno, vamos a ir a donde el rey vecino y le vamos a decir: queremos que ustedes pasen a ser parte de nuestro imperio. No, ellos iban con su ejército, iban a hacerle guerra a las diferentes naciones. Y entonces iban en plan de conquista. Pero la ciudad de Nínive, que estaba en lo que hoy podríamos decir, si usted cogiera un mapa, en lo que hoy es el país de Irak, cerca de una ciudad llamada Mosul, en ella estaba ahí la ciudad de Nínive. Ellos controlaron, los habitantes de Nínive controlaron parte del mundo hasta que la tierra de los ninivitas, el imperio asirio, fue conquistado por los babilónicos. Y eso sucede casi unos 150 años después de la muerte del profeta Jonás. Mire, esta capital, esta ciudad, era una fortaleza. Nínive fue destruida más adelante. Pero por lo que los arqueólogos, las investigaciones han llegado a encontrar, se ha hasta encontrado y se ha restaurado parte de la muralla de la ciudad de Nínive. Era una ciudad que había sido construida para la guerra y para sus guerreros. Era una ciudad siempre dispuesta a la guerra. Era una ciudad a la que cualquiera no podía decir: va a ser destruida. Pero quiero decirle que los ninivitas eran enemigos temidos para Israel. ¿Por qué? Porque los asirios estaban avanzando y querían ir conquistando. Y en un futuro iban a llegar a la tierra de Israel en busca de ser conquistados. Entonces Dios le dice a Jonás: anda donde los futuros enemigos de Israel y dales un mensaje de que se arrepientan. El Señor declara, miren, el verso 2 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Mire, si a mí y a usted nos dijeran cuáles son las grandes ciudades del Ecuador, yo creo que usted podría decir Quito, Guayaquil y tal vez Cuenca. Hay otras ciudades que se están extendiendo, pero las ciudades de Quito, de Guayaquil y de Cuenca para nosotros son grandes ciudades. La ciudad de Guayaquil como de Quito están siendo ciudades que ya tienen casi 3 millones de habitantes. La ciudad de Cuenca está cerca del 1 millón de habitantes. Nínive era una ciudad grande en aquellos tiempos. Y el mandato de Dios era claro. Los ninivitas además eran conocidos por su crueldad. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Nahum. Mire lo que dice, usted manténgase allí en el libro del profeta Jonás. Nahum fue un profeta que vivió después del profeta Jonás. Pero mire lo que dice Nahum capítulo 3, del verso 1 al verso 5, para que usted comprenda cómo eran los ninivitas.
Capítulo 3 de Nahum, verso del 1 al verso 5. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de rueda, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas. Descubriré tu falta en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Mire cómo la descripción, ¿qué es lo que podemos encontrarnos? Que Nínive era conocida por su crueldad. El profeta describió a Nínive como una ciudad sanguinaria, como una ciudad perversa, porque los ninivitas, ellos adoraban a los mismos demonios. Eran hombres inmorales, hombres y mujeres, eran gente brutal, eran gente despiadada, eran unos pervertidos. Ellos aún se jactaban de su crueldad. Las excavaciones arqueológicas demuestran que ellos se jactaban. ¿Y sabe de qué se jactaban? De desmembrar personas vivas. A veces solamente le dejaban una mano para que la gente al pasar los saludara mientras ellos estaban muriéndose. Esta era la clase de habitantes que habían en la ciudad de Nínive. Eran de lo peor, de lo peor. Por eso es que Dios dijo, su maldad ha subido. Eran ciudades como Sodoma y Gomorra. Y eso nos tiene que hacer meditar a nosotros hoy cómo está la sociedad ecuatoriana. Cómo estamos llegando cada vez de mal en peor. Y para eso ha sido levantada la iglesia. ¿Para qué? Para que vayamos como Jonás a decirle a la sociedad ecuatoriana que si no se arrepienten serán destruidos. Mire, ellos empalaban vivos, los metían en un palo y aquí, por aquí le cruzaban ese palo y así la persona se desangraba. De esto es que se inventó la crucifixión. Nerón, el emperador romano, perseguidor de los cristianos, hacía lo mismo con los cristianos y además de eso les echaba brea y luego les prendía fuego a los cristianos. Estas eran prácticas brutales que hacían estos hombres perversos. Entonces por eso es que Jonás, todo esto, porque a veces decimos, mire, que Jonás fue desobediente. Y sí, fue desobediente. Pero a veces nosotros estamos haciendo lo mismo y a veces en cosas de menor responsabilidad, de menor riesgo. Porque esto implicaba un riesgo a la vida de Jonás. Todo esto lo llevó a Jonás a que él dijera, Señor, yo no quiero que tú les muestres misericordia. Y a veces usted y yo decimos, no, si ya son unos perversos. Pero Dios, ¿qué nos dice? ¿Escuchen o no escucharen? El deber de Jonás, ¿cuál era? Ir a Nínive. Por eso es que quiero que vea que el llamado de Dios para Jonás fue muy claro. Dios, ¿qué le dice? Mire, Él le dice en el verso 2, levántate y ve, y más adelante le dice, y pregona. Esto no son sugerencias. Esto no son, si tú quieres, eran mandatos, eran imperativos, eran órdenes. Y la voluntad de Dios no da lugar a la confusión.
¿Qué es lo que tenía que hacer Jonás? Levantarse, ir y pregonar. En otras palabras, predicar. A veces nosotros queremos que Dios actúe a nuestra manera. Creemos que el reino de Dios es una democracia. No. El reino de Dios no es una democracia donde usted puede tener su voz y voto. Dios le escucha a usted. Pero quiero que entienda, el reino de Dios es una teocracia. Teocracia significa que Dios gobierna, que Dios reina, que Él es soberano y que usted y yo somos siervos que estamos dispuestos, que tenemos que obedecer. En Segunda de Reyes 14, la Biblia señala que Jonás era siervo de Dios. En otras palabras, Jonás tenía que obedecer porque el llamado de Dios no buscó esconder la realidad. Dios, ¿qué le dijo a Jonás? La maldad de los ninivitas ha subido delante de mí. Dios no estaba diciendo, es que son buena gente. No, esta era la voluntad de Dios para Jonás, más allá de que Jonás estuviera o no estuviera de acuerdo con lo que Dios le decía. Puede ser que Dios le diga algo a usted y Dios nos habla constantemente por su palabra y por su Santo Espíritu. Ahora quiero que me entienda cómo Dios nos habla por su Santo Espíritu. Dios nos habla por su Santo Espíritu, número uno, por la misma palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que es Dios. Y el Espíritu Santo se manifiesta a nuestras vidas porque Él habita dentro de cada cristiano de muchas maneras sobrenaturales. Sueños, visiones, voz audible. Pero nunca se va a ir contra su palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo hace 1000, 2000 años atrás, hace 3000, hace 4000 años atrás, sigue siendo la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a obedecer, nos guste o no nos guste. El llamado de Dios para Jonás a su vez no le prometía un seguro retorno. Recuérdese que Nínive era una ciudad sanguinaria. Era una ciudad que estaba en plan de guerra. Y es como que Dios le manda a usted, anda a la ciudad de Guayaquil y dile a los guayaquileños que si ellos no se arrepienten, tú vas a ser el instrumento para la destrucción. Usted va a decir, pero me va a coger por ahí la policía, me van a decir que estoy haciendo bulla en las calles. Pero si Dios nos manda y Dios nos ha mandado, no es que Dios no nos ha mandado, ya Dios nos ha mandado, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Ya le predicó a su familia, ya le predicó a sus vecinos, ya le predicó a los habitantes de su comunidad. Dios nos ha mandado a predicar. Y en el caso de Jonás, no había garantías de que él regresara vivo de este llamado al ministerio. Y por eso es que él, ¿qué hace? Huye. ¿Y huye de qué? Mire lo que nos dice el verso 3. En la parte final dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Acaso el profeta Jonás no sabía que de la presencia de Dios usted y yo no nos podemos esconder? Es muy probable que el profeta Jonás haya leído lo que le voy a citar, que está en el Salmo número 139. El verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El profeta Jonás sabía
que no se podía huir de la presencia de Dios. Pero lo que nos quiere citar ahí el libro de Jonás es que Jonás no estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba yendo del plan, del propósito, de la orden, de la voluntad de Dios para su vida. Porque cuando usted desobedece, lo que va a pasar, cuando usted rechaza la voz de Dios, cuando usted se sale de los planes de Dios para su vida, lo que usted está haciendo es rechazando a Dios mismo. Jonás quería jubilarse ¿de qué? De ser siervo, de ser profeta de Dios. Y eso no era así. Por eso es que Jonás actuó. Pero Dios permite todo esto. ¿Por qué? Porque la historia de Jonás hoy nos sirve para que usted y yo no actuemos de esa manera. Porque si no, vamos a ser devorados por el mundo. Mire lo que nos dice, volviendo al libro de Jonás. Aunque no vamos a estudiar a fondo este versículo, sino que en los próximos mensajes. Pero el verso 7 nos dice: y dijeron cada uno a su compañero: vení, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y el verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Mire, tal vez usted, yo, todos tal vez hemos oído la historia de Jonás. Pero no obstante, a veces no hemos escuchado que no es que Jonás solamente fue devorado una sola vez. Jonás fue devorado 3 veces. Primeramente, lo que lo devoró a Jonás fue su prejuicio. El prejuicio a los habitantes de Nínive. ¿Por qué? Porque eran malvados, porque eran idólatras, porque eran hechiceros. Eran un pueblo degenerado, sí. Pero Dios quería que Jonás les predicara a este pueblo que estaba perdido para que ellos se arrepintiesen. Estas personas se encontraban como usted y yo estuvimos algún día. El libro de Efesios capítulo 2 dice así, capítulo 2 verso 1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el profeta Jonás no quiso entender, no quiso que estos seres humanos malvados sintieran no solamente la ira de Dios. Él quería que la ira de Dios caiga sobre ellos. Él no quería que sintieran la bondad, la misericordia de Dios. Él quería que estos hombres sean destruidos. Se merecen lo que Dios quiere hacer con ellos. Se merecen la ira de Dios. Hermanos, todos nos mereceríamos la ira de Dios. Si usted no hubiera venido a Cristo, fuera un hijo de ira, fuera un enemigo de Dios. Mas por la gracia de Dios, usted hoy día y yo somos lo que somos hijos de Dios. Es por eso que este hombre, devorado por el prejuicio, abordó el barco a Tarsis. Se dirigió en la dirección contraria a Nínive. En segundo lugar, lo que lo devoró fue el mar. ¿Por qué? Porque aquel barco que estaba destinado a viajar a Tarsis, ahora se encuentra en una tormenta. Y esta tormenta fue provocada porque el destino a donde se estaba dirigiendo Jonás era contrario a la voluntad de Dios. Y por eso es que fue golpeado por esta tormenta. ¿Y qué hicieron los supersticiosos? Dice que echaron suertes para ver de quién era la culpa. Mire cómo actúa el pagano. Y a veces usted y yo actuamos como paganos. Y Jonás estaba actuando peor que un pagano. Peor que un impío. El peso del pecado recayó sobre Jonás. Y en ese momento es que él acepta
que él estaba equivocado. Pero no obstante, debido a su reconocimiento, él fue echado al mar. Reconoce Jonás que él estaba haciendo mal, pero no es que la tormenta se paró, la tormenta se mantenía. Él le dice, la única solución es que ustedes me lancen al mar. Y una vez que lo lanzaron al mar, es que el mar se aquieta. Cuando usted y yo no reconocemos que estamos actuando de una manera contraria a la voluntad de Dios, eso va a traer perjuicio para nuestras vidas. Decía el salmista David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Al igual que nos sucedió a nosotros cuando estábamos muertos, perdidos en nuestros pecados, en aquel mar profundo de pecado, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a traernos un mensaje así como el de Jonás. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, pero el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento conlleva un dolor en el corazón. El verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Jonás iba hacia Tarsis y él tenía que ir a Nínive. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios le prepara que un pez lo devore a Jonás. Y luego de estar por 3 días en el estómago de este gran pez, es que allí Jonás confesó su pecado y prometió obedecer a Dios. Y luego de ser librado de esta muerte segura, es que ahí Jonás se levanta a cumplir la tarea que Dios le había encomendado a aquel pueblo que estaba perdido, para que se arrepienta. A partir de ese momento, tanto ellos como nosotros, el Señor Jesús vino a traernos vida, nos dio vida en Cristo y por gracia somos salvos. Va a haber ocasiones en que el Señor nos va a permitir enfrentar difíciles circunstancias para que aprendamos a depender de Él y para que usted y yo aprendamos a obedecerle. Mire, usted puede aprender por la experiencia, por la mala experiencia. Pero cuando usted aprende por la mala experiencia, cuando usted no aprende por la obediencia. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. Dice el libro de Jonás en el capítulo 2, el verso 7, dice así: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Para finalizar este mensaje, quiero traerle lecciones que podemos aprender de la historia de Jonás, el profeta fugitivo. Dios no quiere que usted y yo actuemos de la misma manera. ¿Qué podemos aprender? Primero, número 1, que cuando usted y yo huimos de Dios, cuando usted y yo huimos en desobediencia a Dios, corremos en la dirección equivocada. ¿Qué hizo Jonás? Tomó dirección opuesta. ¿Y hacia dónde se fue? Hacia Tarsis. Ahora quiero que entienda qué lugar era Tarsis. Tarsis, lo que hoy se conoce como España, era un puerto de España. En aquellos tiempos era el rincón más lejano de la tierra. El mundo no había sido tan descubierto, no se habían conocido las Islas Británicas, no se había conocido Islandia, no se había conocido América. Entonces, para ellos, el fin del mundo era Tarsis. Entonces, Jonás, Nínive, era hacia el este. ¿Y qué hace Jonás?
se va hacia el oeste, al punto más lejano. Pero estaba siguiéndose en dirección equivocada. Si Dios le ha dicho algo, obedezca. Y no obedezca a su manera, sino como el Señor le ha dicho. El deber del cristiano es congregarse. El deber del cristiano es buscar de Dios. El deber del cristiano es depositar sus cargas, sus afanes, sus necesidades en Dios y buscarle a Dios en primer lugar. El deber de Dios o la voluntad de Dios para su vida es que usted y yo no desertemos, no huyamos de la voluntad de Dios. Dios quiere que usted se mantenga firme en la batalla, en la carrera de la fe. En segundo lugar, cuando huimos en desobediencia a Dios, pagamos un precio más alto del que imaginábamos. La verdad es que cuando usted y yo huimos y nos alejamos de Dios, nos encontramos fuera de los planes. Y usted y yo no vamos a encontrar un lugar en el cual podamos disfrutar la vida. Un comentarista llamado Alexander White dice de la siguiente manera: ninguno de los vendedores de boletos de Jope le podría haber dicho a Jonás cuánto le iba a costar. Era el lugar más lejos. Era un boleto de alto costo. Pero ¿sabe una cosa? Luego que Jonás fue lanzado al mar, luego que Jonás fue tragado por el gran pez, la Biblia en ningún momento señala que Jonás pudo recobrar el precio de su boleto. En otras palabras, la inversión que él hizo en desobedecer la voluntad, la orden de Dios, jamás le fue devuelto. Él perdió ese dinero. A veces Dios nos dice por su palabra: traed todos los diezmos al alfolí. Y si usted y yo decimos: es que no tengo. Pero si usted le obedece al Señor y le cree al Señor, entonces su palabra dice: entonces yo haré. Yo haré. Él hará ¿qué? Él hará prosperar su camino. No le estoy hablando solamente en la economía. Si usted le obedece, Él dice: traed todos los diezmos al alfolí. Cuando Dios le dice algo, obedézcalo, aunque parezca que eso está contrario. Su deber es obedecer. Entonces el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Si el Señor le dice: búscame en oración en la madrugada, es que tengo sueño, es que me siento cansado. Pero si el Señor nos dice por su palabra que debemos buscarle, pues busquémosle. Si el Señor nos dice: santifica tu vida, habla, compórtate como un cristiano, comportémonos. Si el Señor nos manda a perdonar, aunque esa persona no se merezca nuestro perdón, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos aprender a perdonar. Si el Señor nos dice: deja de airarte, deja de enojarte, pídale al Espíritu Santo. Y usted sométase a la voluntad del Espíritu Santo para que usted no caiga en el enojo producido por Satanás. La Biblia nos da claras enseñanzas. Porque cuando usted actúa, tal vez su actuar lo lleve a perder algo valioso. Una señorita cristiana, escuche, no estoy hablando de un pagano, porque el pagano no conoce la palabra de Dios. Pero una señorita cristiana sabe que por la palabra
la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Pero si ella desobedece, primeramente, si ella se involucra sea con un joven que asiste a la iglesia o un muchacho de la calle y cae en el pecado de la fornicación, primeramente perdió su virginidad, la cual no le va a ser devuelta. Segundo, se deshonró a sí mismo y lo más probable es que ese muchacho un día se separe de ella. Tal vez hasta la deje embarazada. Y tal vez sus planes, sus proyectos, su futuro, sus anhelos, sus sueños, como usted lo quiera decir, nunca más los podrá recobrar. Tal vez si ella se humilla como el profeta Jonás, el Señor la perdone. Pero ya lo que está hecho. Y no hay vuelta atrás. Por eso, si usted se somete a la voluntad de Dios, crea que va a haber bendición. El camino hacia la bendición es el camino de la obediencia. Porque cuando huimos, y esto es por último, cuando huimos en desobediencia a Dios, ¿qué va a hacer? Satanás con gusto nos va a preparar el transporte. Mire, ¿qué hace Jonás? Se va a Jope. Jope era el puerto marítimo de Israel. Y dice, ¿y ahora dónde me voy? Tal vez él pensó, me voy a tal ciudad, muy cerca. Y por ahí aparece alguien gritando, viaje a Tarsis, viaje a Tarsis. El mejor lugar que puedo ir, lejos de la voluntad, de los planes, allá donde nadie me conoce, es Tarsis. Ese era un transporte preparado por Satanás. Cuando usted le dice, ya no quiero congregarme, ¿qué va a hacer Satanás? Va a enviar unos amigos. Le va a poner bebida, música, alcohol, cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hermano, no permita aquí, diga que Satanás los zarandee. Recuérdese que Satanás anda como león rugiente. Y la Biblia nos dice que debemos resistir al diablo. ¿Y cómo usted lo resiste a Satanás? Cuando usted obedece. Pero si hemos desobedecido, vayamos a los pies del Señor. Porque también vamos a descubrir en este libro de Jonás que cuando usted y yo nos arrepentimos sinceramente, Dios también provee un transporte para que usted y yo regresemos. Para concluir este mensaje, quiero decirle que reflexione, que se pregunte, ¿alguna vez usted y yo pensamos en el hecho de que la vida cristiana conlleva órdenes? El Señor nos dice que sigamos adelante. Le voy a leer lo que dice San Juan. En el capítulo 12, el verso 26, nos dice claramente: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El apóstol Pablo en Efesios 4:25 nos confronta a que hablemos la verdad. Y también nos dice en 4:24 que nos vistamos del nuevo hombre. Que nos vistamos del nuevo hombre según Dios, que nos apartemos de los deseos de la carne y que andemos en las obras, en los frutos del Espíritu. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el verso 2 dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios le llama la atención a una de las iglesias, la iglesia de Sardis, y le dice: no se han hallado tus obras perfectas, y aún aquellas pocas cosas en las que estás manteniéndote, las estás dejando por obra. A veces el cristiano ya no quiere orar, el cristiano ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere congregarse, ya no quiere alabar, ya no quiere vestirse como se viste, ya no quiere dar un buen testimonio, ya no quiere perdonar. Hermanos, fuimos llamados a ser luz, a ser sal, a ser cartas abiertas.
De nada sirve que usted no tenga una Biblia, pero si usted no la lee, si usted no la medita y si sobre todo usted no la vive, no la pone por práctica, somos como un simple metal que resuena. El Señor nos llama a darle a Dios. Dele a Dios su vida, dele a Dios sus proyectos, dele a Dios sus planes. Pero también nos dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Pablo nos dice, dando gracias a Dios en todo, cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hermano, cuando empiece su día, cante alabanzas a Dios, ríndale adoración, pero sobre todo, estudie la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo, le dice, en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No está diciendo que se sabe dónde están los libros, tiene que saberse, y es hora que ustedes se sepan dónde están los libros de la Biblia. Pero lo que está diciendo es que pone por práctica, que vive la palabra de Dios sin quitarle, sin añadirle, sin andar a nuestra conveniencia. ¿Cuál era la orden para Jonás? Levántate, ve y pregona y predica. ¿Qué tenía que hacerse? Levantarse. Y en vez de ir para Jope, ir camino directo a Nínive. Y tenía que llevar el mensaje. Jonás desobedeció 3 mandatos directos. Huyó en dirección opuesta. Hay un pensamiento de un cristiano que dice así: no soy el amo de mi destino, ni siquiera de mi vida cotidiana. Dios lo es. El obedecer significa ceder mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cambiar mi deseo por el suyo. Involucrarme en una actividad que es diferente, que tal vez sea desagradable, que tal vez sea extraña, que tal vez sea peligrosa o sea difícil. O tal vez que a mí simplemente no me guste. Pero yo entrego el control y dejo de ser mi propio amo. Hermanos, este mensaje nos hace un llamado de atención. Nos llama a que no sigamos las actitudes incorrectas de Jonás. Porque aquí hemos visto que Jonás fue el profeta fugitivo. Amén.